estamos a un día del cierre oficial de las campañas electorales. En estos últimos días que tenemos todavía para hablar del tema, analizamos diferentes vertientes de lo que ha sido este proceso electoral. Por supuesto que ya hablábamos de la falta de propuestas, de la falta de claridad de los proyectos para este México y para aquellos temas graves que nos aquejan. Pero hay algo más grave que ha distinguido este proceso electoral y nos referimos a la violencia política, un asunto que por supuesto puede dañar la democracia en general y por supuesto puede dañar lo que es el derecho al voto y a ser votado en el país. Y mire los datos de esto que le digo ha sido una característica de este proceso electoral. Los datos más significativos, de acuerdo con la empresa Etelec, que justamente va midiendo, de acuerdo a los reportes oficiales y reportes periodísticos, la cantidad de agresiones en materia política o en el ámbito político que se han dado. Más de 500 agresiones contra políticos a una semana de la elección, que fue su último cierre. Iban 500 agresiones. Y desde el 8 de septiembre del 2017 al 25 de junio del 2018, es decir, todo lo que ha sido el proceso electoral, 130 asesinatos, 130 personas asesinadas, agredidas, hasta terminar con su vida para, de alguna forma, intimidar su aspiración a un puesto de elección popular. 48 precandidatos y candidatos también agredidos en este proceso electoral. Le digo, ese es un asunto y un síntoma que no termina con el proceso electoral. Si bien la violencia en México se ha recrudecido, no podemos conformarnos con hacerla general. Nos deben preocupar los feminicidios, las desapariciones y asesinatos de jóvenes y también los asesinatos de la clase política, así como la de periodistas y activistas, porque cada una de las voces forman parte de lo que hoy somos como nación y de lo que, por supuesto, queremos seguir formando. Y mire, más datos: 179 políticos han sido víctimas de amenazas y actos de intimidación. De ellos, 120 fueron justamente a candidatos, a aquellas personas que buscaban o buscan un puesto de elección popular. 543 agresiones en las diferentes entidades del país, algunas más que algunas, pero finalmente la mayor parte de las entidades de la República Mexicana han manifestado un tipo de agresión contra algún funcionario o político, tanto aspirante como en funciones. Y le digo, 343 municipios los más afectados. ¿Qué otra cosa distinguió a esta campaña electoral? Los escándalos entre los candidatos, las acusaciones unos a otros de corrupción. ¿Qué es lo que más nos duele a los mexicanos? La violencia, ya hablamos de ella, en este momento centrada en los candidatos. Pero otra cosa que nos duele y por lo que se está consolidando, al parecer, un voto específico por un puntero, que así ha sido en las diferentes encuestas, es por el hartazgo respecto a la corrupción, que es un flagelo que nos ancla en el crecimiento y en diferentes ámbitos como país. Y justamente de los escándalos le tenemos estos datos. Bueno, como pudimos ver y leer en este recuento, la corrupción, las acusaciones de corrupción, los señalamientos alcanzaron a los 4 candidatos.
a la presidencia de la República que va a estar en la boleta el próximo 1 de julio. ¿Cuál de estos se va a investigar? ¿Cuál de estos se va a sepultar después del proceso electoral? Le digo, son temas que queremos ponerle sobre la mesa para que pasando el día de la votación los mexicanos exijamos seguir en el camino de transparentar a nuestro país. Transparentarlo en materia de violencia y transparentarlo en materia de corrupción. Y este es otro tema también sumamente importante, los gastos en las campañas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cuánto del gasto que les llegó gastaron, valga la redundancia? Vamos a revisar las cifras. Quien más gastó, de acuerdo al propio Instituto Nacional Electoral, fue Ricardo Anaya. Gastó 258.927.473 pesos. Esto representa un 43.53% de los recursos que tenía autorizado gastar. Aquí tenemos también lo que era el tope de campaña y respecto a ese tope gastó el 60.27%. Aquí es importante, esto es lo que gastó. Hay que recordar que hace un par de días el Instituto Nacional Electoral, a través de su Comisión de Fiscalización, hizo un llamado a los candidatos a que transparenten de manera clara en qué se utilizaron esos recursos, que es un asunto que falta más allá de las campañas, transparentar cómo se utilizó y que el Instituto Nacional Electoral palomee cada uno de estos gastos como legal. Y bueno, Ricardo Anaya, le digo, el que más gastó. Pasamos al siguiente gráfico del segundo candidato a la presidencia de la República, que también gastó más. En segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador. Él gastó 61.135.903 pesos. Mire, a pesar de ser el segundo en este gráfico, bueno, gastó bastante menos que lo que gastó Ricardo Anaya en sus recorridos por la República Mexicana. Solamente gastó el 10.28% de los recursos otorgados por el Instituto Nacional Electoral, el 14.23% de lo que el Instituto Nacional Electoral le fijó como tope de campaña. Pasamos ahora a José Antonio Meade, que logró o llegó a un gasto de 239 millones de pesos. Mira, aquí nada más aclarar, lo decíamos que era Andrés Manuel el segundo que más gastó. No fue así, él fue en tercer lugar, aunque aquí por aparición pudiera parecer que sí. No, fue primero Ricardo Anaya, después José Antonio Meade y en tercer lugar, ahorita veremos las cifras del Bronco, que no las traemos de memoria, pero pudiera ser el tercer lugar. José Antonio Meade, 239.583.158 pesos, 40.27% de los gastos otorgados por el Instituto Nacional Electoral, las prerrogativas para campañas electorales, 55.76% de lo que es el tope de campaña. Hasta ahorita, de acuerdo a lo reportado, nadie excedió los topes de campaña, entonces aquí no habría de alguna forma una acusación formal ni una investigación correspondiente a rebase de topes de campaña. Y bueno, mira, aquí tenemos solamente estas tres cifras que finalmente son las cifras de aquellos que pues se considera tienen mayor posibilidad de votación el próximo 1 de julio, de acuerdo a lo propio que han reportado las propias encuestas. Y hemos seguido de cerca cómo llega la gente al proceso electoral. Ya le decíamos, cómo llegan los candidatos es importante, pero quien tiene la decisión en sus manos es usted, el electorado. Y esto es lo que nos dijeron. Incertidumbre, cómo está la situación, cómo no sabemos cómo va a funcionar. Ni tranquila, creo. Pues ningún candidato me convence. Pues un tanto confuso, la verdad no me he informado muy bien y pues no he razonado bien mi voto, a pesar de que ya es la fecha, ¿no? Me preparé en cuanto a todo viendo las propuestas, pero ya que las propuestas siempre son falsas y no son tan verídicas como lo que ha pasado durante tantos años que hemos ido viviendo, pues francamente, pues quizás dentro de eso el voto pues lo haría nulo yo. Un poco nervioso, no estoy muy seguro de lo que vaya a pasar con el país, ya que la situación económica no está bien. Aparte, los damnificados del sismo pasado, creo que aún no les han dado respuesta, no sé qué vaya a pasar.
después de este balance general, pues tenemos esas preguntas que hacíamos al principio. ¿Qué tuvieron efectos las campañas políticas en el electorado? ¿Qué diferenció este año 2018, año electoral, de algunos otros procesos? Vamos a analizarlo con Lawrence Pantin, coordinadora de proyectos especiales de México Evalúa. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias. Sabemos que ustedes hicieron, obviamente, un seguimiento de los problemas más importantes que tiene México, con algunas propuestas de solución que hicieron un compendio en un libro del cual tuvimos oportunidad en otro espacio de tener una entrevista que se llama Léase si quiere gobernar en serio. Así es. ¿No? Que se les hizo llegar a los diferentes candidatos a la presidencia. Ahora se reúnen en un conversatorio justamente para analizar pues qué fueron las campañas, qué nos dejaron y obviamente qué tenemos que seguir los mexicanos después del proceso electoral. Así es, esta mañana tuvimos este conversatorio con nuestro presidente Luis Rubio, nuestra directora general Edna Jaime, y dos analistas importantes de este país que son Leonardo Curcio y Daniel Moreno. Una de las cosas que justamente estábamos comentando esta mañana es que sí las campañas tuvieron un impacto, pero en realidad tuvieron un impacto en reforzar la ventaja, al parecer, según lo que nos dicen las encuestas, del candidato puntero, y reforzar esta idea de que en realidad hay un hartazgo de la sociedad por las élites políticas y por eso tienden, o parece que tienden a preferir la opción de Andrés Manuel López Obrador. Entonces nos parece que sí las campañas tuvieron un impacto, aunque no necesariamente fue un impacto como para cambiar las tendencias que que había, digamos, antes de que empezaran las campañas. Así es, que bueno, justamente mencionas las encuestas, que sabemos y se ha repetido hasta el cansancio, las encuestas no son votos, pero finalmente son un termómetro de cómo está pensando votar la ciudadanía. Toman una especie de retrato chiquitito de una sociedad que finalmente, también en las charlas de café, mucha gente coincide. Hemos probado un proyecto y no funciona, hemos tomado otro proyecto y tampoco. Entonces, no es que estemos convencidos de que este proyecto nos va a dar lo que México necesita. Pero mucha gente dice, vamos a darle el beneficio de la duda al único que no nos ha fallado porque no le damos ni la oportunidad. Exacto. Más o menos es de alguna forma lo que a lo largo de las campañas, a pesar de los diferentes intentos, pues tampoco se pudo revertir. Intentos positivos e intentos negativos, ¿no? Exacto. Es muy interesante lo que comentas y de hecho me recuerda algo que comentó esta mañana Leonardo Curcio, que es que en realidad este proceso, si efectivamente llega con el resultado que parecen indicar las encuestas, daría la oportunidad a un sector de la clase política que no ha tenido oportunidad con la transición política democrática, digamos, de llegar al poder todavía. Entonces, de cierto modo, daría la oportunidad de cerrar este ciclo de la transición democrática, dando la oportunidad al último partido que nunca ha tenido oportunidad, bueno, partido y movimiento, más que partido, porque bueno, en realidad son varios, que no ha tenido oportunidad. Y mencionaba Leonardo Curcio que él se sentía que era bastante optimista con esto, en el sentido de que justamente ahora pues López Obrador está, parece ser, pues lidiando con muchos de los problemas que con los cuales han lidiado algunos de los candidatos, algunos de los presidentes anteriormente. Entonces, de cierto modo, será una oportunidad para la sociedad de ver si él lo está haciendo mejor que lo han hecho otros partidos y otros presidentes. Es una oportunidad justamente de un cambio, digamos. Ahora, pues, digamos, eso parece ser lo que los mexicanos quieren, ¿no? Por eso, digamos, estamos en este momento esperando. Con esa tendencia, por lo menos, ¿no? Que para algunos el arroz ya se coció, para algunos otros dicen que no hay que tomar las encuestas como una realidad, pero que finalmente parece que eso es lo que sucederá. Aquí hay un punto importante que hemos repetido en varios programas de análisis sobre el proceso electoral, lo que será la transición y lo que será ya un nuevo gobierno a partir del próximo diciembre, que es el Congreso, que nos hemos centrado
de manera muy fuerte en los candidatos a la presidencia, pero que a lo mejor una fórmula que todavía va a tener mayor poder de decisión y de cambio en este país, más allá del presidente, será el Congreso. ¿Ustedes han analizado esto? Sí, bueno, en realidad lo que nos dicen también las últimas encuestas parece ser que justamente el candidato Puntejo podría llegar a tener una mayoría en el Congreso. En ambas cámaras. Exactamente, eso son las últimas, lo que indican las últimas encuestas. ¿Esto qué implica? Esto implica una voluntad, o sea, lo que significa es una voluntad de los mexicanos por darle al futuro presidente todos los medios para aplicar su programa y su plataforma, digamos. Porque si hay un Congreso donde no hay mayoría que corresponde a la del presidente, es mucho más difícil para él implementar sus propuestas. Entonces, lo que se entiende es que los mexicanos ya realmente quieren que él tenga todas las posibilidades de aplicar su programa. Lo que implica, por otra parte, es que puede haber menos contrapesos. Entonces, y también podríamos ver que los partidos de oposición, bueno, los futuros partidos de oposición, digamos, parecen llegar a este momento, en un punto de mucha debilidad. El PAN se ha dividido como nunca antes, el PRD ya no es lo que solía ser, y el PRI, pues parece que pues también está llegando en un punto de mucha debilidad. Sí, que si bien parece unido ante la sociedad, es un partido totalmente desprestigiado. Sí, y lo que está significando es que a lo mejor va a haber una recomposición, una reconfiguración quizás de los partidos políticos, como ha ocurrido en otros países después de elecciones recientes, donde digamos, la configuración de los partidos como se conocía ha tenido como un cambio significativo, y esto tiene consecuencias, como te decía, sobre la posibilidad de que haya una oposición fuerte. Digamos que los partidos que no van a ganar la elección van a tener que hacer una reflexión muy importante sobre el papel que tienen que tener, sobre todo en función de la configuración que tenga el Congreso. Y allí yo creo que una cosa que señaló, de hecho, que señalaron esta mañana algunos de nuestros ponentes, era que la sociedad civil va a tener un papel muy importante en este momento, para justamente jugar un papel de contrapeso, cosa que de cierto modo pues se hace constantemente, aunque no solamente es un papel de contrapeso, puede ser un papel muy propositivo, constructivo, pero digamos que esta parte también del trabajo de la sociedad civil será importante analizar cómo se va a desarrollar después del 2 de julio. Así es, ahora sí que también lo hemos repetido en varias ocasiones, lo que ha logrado la sociedad civil, principalmente organizada como organismos como México Evalúa, Instituto Mexicano por la Competitividad, etcétera, etcétera, México Cómo Vamos y más, es justamente eso, lograr esos contrapesos para impulsar grandes cambios que necesita el país y que obviamente seguiremos impulsando todos desde nuestra trinchera. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Contribuir a este exégesis. Gracias, Laura Espantín, coordinadora de Proyectos Especiales de México Evalúa. Vámonos.